Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este segundo conversatorio del 7º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología. El conversatorio de hoy es sobre intervenciones antropológicas en políticas públicas. Para eso invitamos a Sabina Frederick, que es argentina, investigadora del CONICET, docente investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y es exministra de Seguridad de la Nación. A Alena Caicedo, que, bueno, son las tres antropólogas, por supuesto, ¿no? Alena Caicedo, que es la directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia de Colombia, y va a estar moderando el conversatorio Sonia Magalhães, que es la vicepresidenta de la Asociación Brasileña de Antropología. A las tres, por supuesto, les agradecemos la disposición de estar aquí hoy. Y los dejo con Sonia, que va a hacer la moderación del conversatorio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque vou falar em português, que vou me sentir mais à vontade do que no portunhol, que pode atrapalhar bastante a compreensão, e vou falar despacio, para melhor compreensão. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Lia Ferreira e a toda a direção da ALA de me oportunizar o privilégio de estar aqui e de falar com duas mulheres com trajetórias tão importantes na articulação entre o conhecimento antropológico e as políticas públicas. Em outras palavras, na relação entre o Estado e os grupos subalternizados, seja de um ponto de vista político, social ou econômico. Ou seja, falaremos aqui de inclusão e exclusão, reconhecendo e valorando as categorias sociais e políticas, mas, sobretudo, reconhecendo e valorando as pessoas que vivem nessas situações. Portanto, eu tenho o prazer de lhes apresentar a Alena, que é do Instituto Colombiano de Antropologia e História de Colômbia, conforme anunciado por Lia. É doutora em Antropologia Social e Etnologia. Tem 2 mestrados. Mestrado em Antropologia, na França, e outra em Cinema Etnográfico e Documental, também na França. É membro do Centro de Pensamento Latino-Americano Raizal, e suas investigações se têm centrado em temas como o neoxamanismo, as plantas sagradas, as novas religiosidades e os processos de patrimonialização. Mais recentemente, sua investigação versa sobre a vida campesina, multiculturalismo e etnicidade na Colômbia. A Alena tem vários livros publicados e eu sugiro que vocês depois façam um Google para conhecer melhor a bibliografia. Depois, não sei se quero lhes apresentar, porque é argentina e muito conhecida, Sabina Andrea, professora da CONICET, doutora em Antropologia Social na Universidade de Utrecht, na Holanda, especialista em militares e segurança, portanto, é muito oportuno que esteja cá. Foi ministra da Segurança da Argentina de 2019 a 2021
e desde 2021 ela preside a Comissão de Capacetes Brancos. É autora e coautora também de diversos livros. Eu sugiro também o Google para melhor conhecer a bibliografia de Sabina. Eu sou Sônia Magalhães, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Antropologia, mas eu sou professora na Universidade Federal do Pará, na Amazônia Brasileira. As minhas investigações são, sobretudo, a respeito dos efeitos socioambientais dos grandes projetos de desenvolvimento. Eu trabalho com ênfase no estudo dos deslocamentos compulsórios e as consequências dos deslocamentos compulsórios na vida das pessoas. Bom, sou doutora em Antropologia Social também, numa cotutela entre a Universidade de Paris e a Universidade Federal do Pará. No que diz respeito ao Brasil, a ABA, eu vou me referir sempre à Associação Brasileira de Antropologia como ABA. A ABA tem desempenhado um papel muito importante na relação, sobretudo, que se estabelece entre a sociedade brasileira e os povos subalternizados. Na verdade, desde a primeira instituição da República Brasileira para a proteção dos índios no Brasil, chamado Serviço de Proteção dos Índios e de Localização dos Trabalhadores Nacionais, criado em 1910, havia os antropólogos da época, não profissionalizados, mas que no Brasil têm sido chamados da tradição sertanista, uma expressão que foi cunhada por Antônio Carlos de Souza Lima, que são pessoas que trabalharam, contribuíram no reconhecimento e, naquele momento, na verdade, na salvação dos povos indígenas, para evitar maior genocídio do que aquele que foi havido. Eu creio que, sinteticamente, nós podemos citar 3 períodos importantes da participação dos antropólogos no Brasil em relação às políticas públicas. É sempre difícil criar esses períodos porque alguns outros são secundarizados. Mas eu acho que esses 3 períodos, eles, de certo modo, nos mostram como os antropólogos têm contribuído na defesa dos territórios e na defesa dos direitos econômicos e sociais e ambientais. Eu diria que o primeiro período pode ser visto a partir da década de 40, quando foi criado, no âmbito do Serviço de Proteção aos Índios, que eu acabo de mencionar, o Conselho Nacional de Proteção ao Índio. Nesse Conselho de Proteção ao Índio, talvez possamos dizer que é um marco da entrada dos antropólogos nas políticas públicas e nas instituições governamentais. Eu creio que muitos de vocês vão se lembrar, mas são deste período, né, antropólogos que trabalharam na comissão. Heloísa Alberto Torres, que era do Museu Nacional, né, uma antropóloga importante desde a década de 40. Daci Ribeiro, que tem uma projeção nacional e internacional. Roberto Cardoso de Oliveira, também um dos fundadores da ABA.
E Eduardo Galvão, que foi um importante antropólogo, sobretudo na Amazônia brasileira. Eu cito esses 4, mas isso não quer dizer que são apenas eles. Eu cito eles 4 porque eles são os mais conhecidos do grupo de antropólogos que começa a se envolver com as políticas públicas a partir dos anos 1940. E é importante isso porque, nesse período, né, sobretudo a partir de 1957, esses antropólogos começam a introduzir nas instituições governamentais do Brasil, referente à proteção aos índios, o que se discutia na ONU, especialmente naquela época, em 1957, a Convenção número 107, né, que vigorou até a criação da Convenção no 69, que hoje está em vigor, né, e que no Brasil tem sido um importante instrumento de luta dos povos indígenas e tradicionais, de modo geral. E é interessante observar que o Brasil é um dos primeiros países na América Latina a ser signatário da Convenção 107. Né? A Convenção é de 1957. Em 1966, curiosamente, em plena ditadura do Brasil, foi reconhecida o Brasil passa a ser signatário da Convenção. Então, são poucas contradições dos contextos, tá? E essa é uma das surpresas históricas na ditadura do Brasil. Segundo período que eu gostaria de destacar é o período de 1988, né, final dos anos 80, quando a redemocratização do Brasil, a Assembleia Constituinte e a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é especialmente importante porque ela introduz um capítulo, capítulo 8, acho que todos os antropólogos e antropólogas do Brasil sabem esse capítulo 8, artigo 241 de cor, porque é o capítulo intitulado dos índios. E esse capítulo ele foi redigido com a participação dos antropólogos e de antropólogas. Eu gosto de frisar que é um momento, né, no Brasil, há uma participação feminina muito importante na antropologia. Né? E esse capítulo é resultado de uma ampla negociação na Assembleia Nacional Constituinte. E as antropólogas e os antropólogos conseguem negociar a introdução desse capítulo 8, que é composto de alguns artigos. Eu friso esse capítulo não apenas pelo capítulo e o contexto histórico no qual ele foi escrito e reconhecido na Constituição Nacional, mas, sobretudo, porque esse capítulo vem assegurando até hoje os territórios indígenas. Por exemplo, com todos os problemas, mas, por exemplo, assegurando que não haja mineração em terra indígena, mineria em terra indígena, que não haja a construção de grandes projetos de infraestrutura em terra indígena, como as hidrelétricas, os portos, estradas, etc. É evidente que existe o capítulo e existem violações deles também, né? A gente pode conversar sobre isso depois. Mas o que eu quero chamar a atenção é de que isso está na legislação do Brasil e isso é utilizado pelos povos tradicionais e originários, como instrumento de luta. E é um instrumento muito importante de defesa de
qual os antropólogos e aí institucionalmente a Associação Brasileira de Antropologia, né, tiveram um papel definitivo. O terceiro período que eu gostaria de chamar a atenção é dos anos 2000, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, né, de 2003 até o golpe de 2018, durante o qual houve uma participação importante de antropólogos e antropólogas na formulação de políticas públicas, e há um redesenho importante das políticas públicas no Brasil nesse período, não apenas no que diz respeito aos territórios, mas no que diz respeito à saúde, à educação, à garantia de direitos sociais, a políticas de proteção. Então, muda-se estruturalmente a forma como o Estado brasileiro lida com esses povos subalternizados. Então, eu considero esse o terceiro período e gostaria de remarcar neste período a criação das unidades de conservação de uso sustentável, que garante, assegura os territórios às populações extrativistas do Brasil inteiro, mas muito importantes na Amazônia. E é uma política que depois se transformou numa política ambiental, fruto do contexto, a gente pode conversar sobre isso também, mas é uma política que assegurou os territórios dos povos tradicionais e que teve a participação decisiva dos antropólogos e das antropólogas em sua formulação. De que modo? Nesse caso, sobretudo, no diálogo com os movimentos sociais e com os movimentos de resistência ao desmatamento na Amazônia. Então, muitos de vocês talvez já tenham ouvido falar em Chico Mendes, né, um líder importante desse movimento, e havia muitos antropólogos em diálogo naquele momento com os seringueiros, né, o que veio a ser conhecido como Conselho Nacional de Seringueiros. Eu não vou considerar um quarto período, porque eu considero um triste parêntese na periodização, que é a recente ascensão da extrema-direita no Brasil, que durou 4 anos, 2019 a 2022, e que definitivamente não apenas afastou os antropólogos que puderam ser afastados das instituições governamentais, sobretudo as instituições federais, mas também promoveu um importante desmonte das políticas públicas do período anterior. Eu diria que, nesse período, os antropólogos, as antropólogas, a ABA, junto com outras associações da área de ciências humanas, tiveram um papel fundamental de vigilância, de visibilização das violências, e eu quero registrar que isso é sobretudo importante para nós, antropólogos e antropólogas, porque somos nós que estamos em campo. Somos nós que vemos como as políticas se exercem, os efeitos dela, mas também o efeito da suspensão delas. Então, esse período de 4 anos, eu não consigo ainda enquadrá-lo na periodização que ensaiei aqui, eu coloco como parênteses. E voltamos ao último período agora que estamos, que é 2023, né, desde 2023, e agora comecinho de 2024, que no qual os antropólogos e antropólogas e a ABA como
tido um papel de remontar as políticas públicas, reconstruir as políticas públicas, de incidência no Congresso Nacional, que é muito importante. Embora se tenha um outro governo a partir de 2023, no Brasil ainda há um Congresso Nacional de direita, que sabe extrema-direita, e que vem atropelando todo o esforço de reconstrução dos direitos das políticas públicas desde 2022. Eu tenho falado dos antropólogos e antropólogas que estão na AB, nas instituições governamentais, no Poder Executivo, mas eu quero registrar que há muitos antropólogas e antropólogas que fizeram concurso público, que têm uma carreira técnica nas instituições públicas, tanto em nível federal como em nível estadual, que são importantes aliados, tanto dos antropólogos que estão fora dessa agência, como dos povos, naturalmente, né? E também antropólogos e antropólogas que desempenham um trabalho muito importante nas instituições não governamentais. Então, de fomentar esse diálogo, de construir arquivos e construindo um campo de conhecimento, mas sobretudo um campo de visibilidade que é fundamental para a discussão na sociedade brasileira. Nesse novo momento, nesse último ano para cá, muito recente ainda, apenas para dar um exemplo, a ABA tem sido solicitada a indicar representantes, ou seja, antropólogos, que possam atuar, interagir em alguns dos principais conselhos nacionais de políticas públicas, como o Conselho Nacional de Direitos Humanos, Conselho, vou ter que olhar um pouco aqui, de Patrimônio Cultural, não sei de qual, são muitos, de Saúde Indígena, de Educação Escolar Indígena, são todos conselhos nacionais, a Comissão Nacional de Direitos dos Povos Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais, o Sistema Brasileiro de Museus, o Conselho de Patrimônio Cultural, o IPAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, vários conselhos estaduais e na plataforma dos territórios tradicionais, que é uma plataforma que não é gerida pelo governo diretamente, mas pelo Ministério Público Federal. E a ABA tem uma articulação importante com o Ministério, mais do que uma articulação, um convênio de colaboração com o Ministério Público Federal e com o Conselho Nacional, com o Sistema de Justiça Nacional, com atuações que são solicitadas. Então, são processos de participação que, no fundo, são legitimadores do conhecimento antropológico que produzimos no Brasil. Poderia citar outros, mas e sempre estamos buscando, e aqui está a nossa presidente da associação, está aqui na sala, também tem um ex-presidente ao lado dela, da ABA, e há um esforço institucional de mostrar à sociedade a importância que tem o conhecimento antropológico na relação que se estabelece entre o Estado e os povos subalternizados, sejam por razões étnicas, por gênero, sexual, de qualquer natureza. Ou seja, há um compromisso na prática antropológica no Brasil, eu acho que eu posso afirmar isso, de defesa dos direitos dos povos e grupos sociais com os quais os antropólogos e as antropólogas
trabalho. Isso que eu queria dizer rapidamente sobre o Brasil, e vou imediatamente passar a palavra às minhas estimadas colegas. Vamos começar por a Nena, e eu queria dizer também que nós vamos abrir o público depois, não vamos ficar conversando só entre nós. Isso é uma breve abertura para fomentar a participação de vocês. A Nena, por favor. Muchas gracias, Sonia. A todas, a todos, buenas tardes. Antes de comenzar, quería dar un agradecimiento a ALA por permitir este espacio y este enorme trabajo que han tenido el equipo organizador. Quisiera hacer un reconocimiento, sobre todo en cabeza de Elía Ferrero, que creo que ha hecho un gran trabajo en estos días. Y también quisiera agradecer a las personas de la Universidad del Rosario, ¿no?, por permitirnos también unos encuentros interesantes en esta ciudad, a la que también quisiera expresar mi solidaridad frente a la situación que se está viviendo hoy. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación también un poco en los términos en los que planteó Sonia, de hablar de la experiencia de las políticas públicas y del hecho de ser antropóloga desde el lugar, desde mi sitio, desde donde estoy situada, que es en este caso Colombia. Y en ese sentido, lo conversábamos también con Sabina en la tarde, muy importante como poder también contextualizar, ¿no?, porque no es lo mismo, evidentemente, lo que sucede aquí en Argentina que lo que sucede en Brasil o lo que hoy sucede en Colombia, y yo quisiera arrancar por ese lado. Yo soy la directora en este momento del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, un instituto que hace parte del sector cultura, del Ministerio de Cultura de Colombia. Es una institución independiente que tiene como una misionalidad muy puntual alrededor de ser un centro de investigación en antropología, en arqueología, en historia, en cuestiones que tienen que ver con el patrimonio arqueológico, pero también asesora, ¿no?, la institucionalidad en temáticas relacionadas con la diversidad étnica y cultural del país. Y esa particularidad me parece como crucial para pensar también por qué yo acepté tener un cargo así. Nunca había estado en un cargo público, yo vengo de la academia de la universidad, pero evidentemente la decisión tiene que ver con un contexto histórico importante, que es desde donde yo quisiera empezar esta conversación, y tiene que ver con el gobierno actual en Colombia, que me llamó mucho la atención ayer escuchando lo que se está hablando acá sobre el tema de las derechas, un pesimismo generalizado en el ambiente, que yo sí quisiera como poner sobre la mesa el hecho de que también podemos ser optimistas, porque en América Latina también están pasando también cosas muy interesantes que deberíamos ver con mayor atención. El caso de Colombia es uno de ellos, yo lo defiendo mucho, y me gustaría también como traerlo aquí para que pensemos un poco lo que implica tener una perspectiva de futuro e iniciativa política progresista y diferente, digamos, a el escenario tal vez muy pesimista que a veces se puede imponer cuando analizamos, entre otras cosas, las avanzadas de la derecha. En el caso colombiano, entonces, una institución como el Instituto Colombiano de Antropología e Historia tiene una serie de retos, porque estamos hablando además del primer gobierno de izquierda que ha existido en Colombia, y yo creo que esto sí hace la diferencia con otros países de América Latina donde ha habido otro tipo de iniciativas anteriores. En Colombia nunca la izquierda había llegado al poder, llegó al poder hace un año y medio, y pues eso tiene unas implicaciones enormes para enfrentar lo que significa el Estado, ¿no?, para entender lo que significa el Estado, y también para tener un horizonte de trabajo con el Estado. No quisiera hablar de la antropología, yo prefiero hablar también, como lo decían ayer, de las antropologías en plural, al interior mismo de Colombia, e incluso dentro de la práctica de muchas antropólogas y antropólogos que estamos en este momento desde el Estado. Pues la reflexión vendría un poco en caliente, si lo quieren. También le decía yo a Sabina, ¿no? Yo no he tenido el tiempo de reflexionar frente a lo que significa estar acá desde el punto de vista antropológico, pero todo lo que hago de alguna manera está hecho por un hacer antropológico o de antropóloga.
Entonces, volviendo a la cuestión del primer gobierno de izquierda en Colombia, llamo la atención sobre el hecho de que este escenario, digamos, no hubiera sido posible si no tenemos en consideración tres cuestiones fundamentales por las cuales también la antropología o las antropologías en Colombia tienen hoy la posibilidad de hacer algo más que solamente lo que habitualmente hacían. Por una parte, es la coyuntura de un proceso de paz que ustedes conocen bien, de una dinámica de violencia de larguísima duración, con unas intensidades muy fuertes también, que desembocan en un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero que implican también un cambio, digamos, en la misma lógica con la que las élites políticas y económicas venían adelantando, digamos, sus procesos de actualización, que era siempre con base en tener esa articulación con la guerra. El proceso de paz permite, digamos, abre un hueco, un escenario distinto, histórico, que va a ser la primera condición para que haya un gobierno de izquierda en Colombia hoy. La segunda tiene que ver con las movilizaciones sociales que comenzaron hace más o menos una década, que compartimos con otros países en América Latina después del 2020, Chile, entre otras cosas, y que en Colombia marcaron también radicalmente, ¿no?, la manera en que los colombianos y las colombianas se autoperciben como parte de una nación. Yo creo que, bueno, no voy a profundizar en el asunto del paro del 2021, pero esa movilización social sí marca una diferencia importante y contundente para pensar alternativas de futuro y maneras de entender también programáticamente las posibilidades de un gobierno de izquierda. Y la tercera tiene que ver con una coyuntura que también era muy difícil, que finalmente se logró, y es la unidad de las fuerzas de izquierda y del progresismo en un propósito común, que fue la llegada al gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, que marca, digamos, ese escenario específico en el cual, entre otras cosas, entramos muchas antropólogas y muchos antropólogos a ser parte del gobierno. Ese contexto me parece clave por la necesidad también de proponer, si se quiere, una ruta de cómo aproximarse al Estado siendo antropóloga. Lo que les digo, creo que es el único camino que les puedo contar porque es el que me tocó a mí directamente. Y es cómo llega uno a ser funcionario público, a ser una mujer dentro del campo, digamos, de toma de decisiones, y a procurar, digamos, que ese enfoque antropológico pueda tener algún tipo de utilidad en lo que está realizando diariamente. Creo que hay dos perspectivas en ese sentido, de aproximación hacia el Estado. Una tiene que ver con la posibilidad de entender, digamos, el campo del Estado desde lo que ha hecho la antropología del Estado, que es, bueno, enorme, digamos, en términos teóricos, y que le permite a uno tener cierta distancia, ¿no?, cuando llega a un escenario de estos y intenta comprender, ¿no?, el aparato en general, de cómo funciona, de cuáles son, digamos, los límites también que ordenan de alguna forma la expectativa frente a el ejercicio burocrático, ¿no? Y por otro lado, creo yo que es el más interesante y donde les digo que más en caliente está la cuestión, en mi caso, que es la experiencia directa de estar dentro del Estado, ¿no?, y las implicaciones que eso tiene cuando uno tiene un proyecto político y cuando uno tiene también un proyecto académico y un proyecto de comprensión, digamos, desde la perspectiva antropológica de la realidad que se está intentando transformar desde el gobierno de transición. Entonces, esas dos perspectivas de alguna manera son el lugar desde donde yo me paro, intentando también comprender cuáles son esas nuevas maneras en las cuales, o propuestas, en las cuales uno podría identificar las antropologías que se hacen hoy desde la institucionalidad y desde el Estado en Colombia. Quisiera hablar de eso un poco más a fondo. Lo planteo básicamente como una introducción, procurando, digamos, presentarles, digamos, el escenario desde donde yo quisiera hacer estas reflexiones sobre la política pública, sobre los alcances de una perspectiva profundamente, digamos, política, ¿cierto?, pero también
sin ingenuidad, es decir, reconociendo también que con el entusiasmo que uno pueda llegar a participar de un gobierno novedoso y de izquierda, también, digamos, tiene que tener siempre presente el hecho de que esto no puede ser ingenuo, y por eso la importancia de este tipo de espacios de encuentro y de reflexión con colegas de diferentes países latinoamericanos. Dejo simplemente sobre la mesa esta pregunta, que es un poco la que me impulsó a mí a la reflexión que nos permiten estar hoy aquí en esta mesa, y es cómo son esas antropologías que se hacen desde la institucionalidad, y qué hace la antropología desde allí, y cuáles son sus alcances y también cuáles son sus limitaciones, y qué podemos hacer quienes estamos y hacemos parte del Estado con relación a ese poder, digamos, que se tiene y que no depende necesariamente del cargo, sino sobre todo de la voluntad política que en muchos casos existe. Esa antropología pública es seguramente, digamos, parte de lo que tendremos que conversar acá, y espero poderles preguntar también a mis colegas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, es un placer estar acá hablando de estos temas, compartiendo con Sonia y Milena este conversatorio. Quiero también empezar por agradecer mucho la invitación, por felicitar a los organizadores del ALA, que, bueno, pese a ciertas variables exógenas que pudieran haber complicado la actividad, está, bueno, respecto de gente, y bueno, es un placer en estos tiempos que haya espacios colectivos de debate. Yo también, siguiendo un poco lo que planteaban Sonia y Elena, para mí es muy importante comenzar hablando del escenario en el que uno puede hacer que la antropología llegue en algún nivel a incidir sobre las políticas públicas. Y creo que hay que decir que, como bien se subrayaba Sonia, también en Argentina tenemos mucha experiencia de intervención. Yo las llamo intervenciones, podemos discutirlo también, ¿no? Creo que la etnografía siempre es, de alguna forma, una intervención en el mundo, pero que hay distintas maneras, y hay una, que es la que estamos discutiendo acá, que es cuando esas intervenciones llegan al ámbito del Estado, ¿no? Se convierten en políticas públicas, o las orientan, o las discuten, o las rectifican, o las paralizan. Son dos ejemplos que han pasado en mi vida. Y bueno, yo voy a ser autorreferencial, no me queda otra, pero sí quiero destacar que efectivamente hay mucha experiencia de los antropólogos y antropólogas argentinas de haber tenido participación en políticas, en legislación, en juicios, etc. Y también hay muchos antropólogos y antropólogas que han ejercido la función pública en distintos ámbitos. En relación al escenario, también creo que es muy importante en mi experiencia. Yo empecé a hacer trabajo de campo sobre la policía de la provincia de Buenos Aires en el año 2004. Venía de la antropología de la política, venía de trabajar sobre moralidad y política, venía de otro tema. Y ahí ocurrió algo que para mí, quiero mencionarlo porque creo que trazó de alguna manera la experiencia posterior, que es conversando con los y las policías, 2004-2005, en la provincia de Buenos Aires, lo que escuchaba era un rechazo atroz a las políticas de reforma de Ranián, un rechazo atroz. No había nada de lo que en ese momento Carlos León Ranián hacía. León Ranián fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires 2 veces, la segunda vez 2004-2007. No había nada que rescataran los policías. Veían a Ranián como un invasor, como alguien que no, que hacía de su trabajo un trabajo muy incierto, despedían porque había ese proceso de purificación. Y eso para mí fue un gran impacto, porque la verdad que yo venía con otras cuestiones que siguen siendo las cuestiones centrales, o han sido centrales en mi trabajo, que es cómo hacer para contener la violencia en instituciones que tienen que ejercer la violencia, ¿no? Que no les queda otra que ejercer la violencia, cómo hacer para que esta no sea
no se salga de ciertos cauces, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí me pareció como una línea para seguir este choque, ¿no? Que hay muchas veces entre las políticas públicas hacia las fuerzas de seguridad, que han sido fuerzas de seguridad y fuerzas armadas también, aquellas que estudié, los quehaceres, ¿no? Que esas políticas inciden o interrumpen, etc. Eso fue, como les decía, muy importante y luego siempre la antropología fue el motor, ¿no? Yo fui ministra 2 años, pero fui también subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa entre el 2009 y el 2011 y en los años anteriores y posteriores al 2011 me dediqué a hacer investigación, o sea, no ejercí la función pública toda la vida. Y ahí me parece que hay un elemento, que voy a decirlo muy desordenadamente, pero creo que es muy importante en el modo en que nosotros podemos hacer ejercicio de la función pública, que es que tenemos dónde volver. Y eso es una diferencia muy grande con quienes no quieren, no tienen o no pueden encontrar un lugar a donde regresar. Lo digo porque, volviendo a lo que planteaba ayer Lía, creo que hay algo del distanciamiento mínimo que uno puede tener en esos lugares que lo da la posibilidad de, no solo lo que uno estudió y lo que sabe y esas cosas, sino también la posibilidad de salir de ese cargo y tener un lugar a donde ir, ¿no? Es decir, no estar peleando por la carrera política, por permanecer, por estar en un lugar, después estar en el otro y después por estar en el otro. Bueno, todo eso es por lo menos algo que en mi caso no fue el motor. Sí tuve, a diferencia de Elena, la posibilidad de reflexionar sobre la primera experiencia en la función pública, que fue cuando fui subsecretaria de formación. Ahí también el campo atravesó la gestión, porque nosotros hicimos algunas experiencias de investigación a pedido del Ministerio de Defensa de la Nación entre el 2006 y 2008, pero todo esto, tanto mi primer acceso al campo que con la Policía de la Provincia, con las reformas de Rodríguez en el 2004, como las primeras investigaciones que yo hice, en algún sentido a pedido del Ministerio de Defensa, sobre eso podemos hablar también, y después, también como ministra de Seguridad, estuvieron atravesadas por este escenario que yo llamo de democratización, ¿no? Poniendo ahí millones de cosas, que en todo caso habría que discutir, pero durante los últimos, yo creo que esto ya se terminó hace algunos años, durante los primeros, diría, 15 años del siglo XXI, hubo un impulso fuerte hacia reformas que democratizaran las Fuerzas Armadas, las policías provinciales y las fuerzas federales. En el caso de las Fuerzas Armadas, por supuesto eso generó una serie de controversias que todavía hoy subsisten y que tal vez expliquen algunas cosas que pasan, por supuesto, hoy en día. Lo mismo en las fuerzas de seguridad, solo que en las fuerzas de seguridad a ese escenario de democratización se le agregó el de la inseguridad, el crecimiento de la inseguridad, el incremento de la cantidad de efectivos de las policías de todas las provincias, la duplicación de la gendarmería durante el gobierno de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, en ese periodo del PT, ¿no? 2003, 2014, 2015. Y eso le introdujo en las fuerzas de seguridad otras complejidades. Yo llegué al Ministerio de Seguridad de la Nación habiendo hecho los anteriores 5 o 6 años una investigación sobre la Gendarmería Nacional, que se convirtió en un libro, y es un libro que en realidad habla de la Gendarmería, pero básicamente habla del Estado, de cómo del estado del post-bienestar. Y de cómo ese estado del post-bienestar en Argentina echó mano de una fuerza de seguridad federal, duplicándola en número, llevándola por todo el país, también aquí, para lidiar con aquello que
las políticas de ese periodo no podían resolver ni contener, ¿no? Conflictividades varias. Voy a dejar solo un ejemplo para también para dialogar. Cuando llego al Ministerio de Seguridad de la Nación, yo tenía mucho conocimiento sobre todas las fuerzas federales, obviamente, pero no tenía conocimiento sobre un montón de otras cosas que pasan en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Y uno de los temas con los que me tocó gestionar y administrar, y que fue de las prioridades para mí, fue el conflicto Mascardi. El conflicto Mascardi es un conflicto de los pueblos de una comunidad mapuche. Yo había seguido algo de ese, no de ese en particular, pero del que había terminado con la muerte de Santiago Maldonado, porque estaba haciendo trabajo de campo con la gendarmería cuando Maldonado desaparece. Y ahí me parece que ser antropóloga obviamente tuvo un valor, porque yo sabía de colegas que habían hecho investigaciones y que tenían conocimiento profundo del tema. Y en la primera reunión que tuve con la gobernadora de Río Negro en ese momento, que me vino a decir que los mapuches no reconocían al Estado, que eran encapuchados, que eran falsos, bueno, todo lo que ya sabemos que se dice sobre los mapuches, sobre esa comunidad mapuche, la que de Mascardi, le dije: ¿ustedes no hablaron con la gente de la Universidad de Río Negro? ¿No contactaron a los antropólogos que están en la Universidad de Río Negro o de Buenos Aires? Cero, ¿no? Cero. Bueno, lo que hicimos fue introducir a las antropólogas, que no eran antropólogas en ese momento, en un consejo de seguridad interior, el primero que hicimos presencial, para que le contaran a los ministros de seguridad del resto de las provincias y a otros dirigentes que estaban qué significa el derecho indígena en la Argentina, ¿no? ¿Qué significa eso? Con lo cual, bueno, me parece que lo que uno hace como antropóloga social en la función pública es poder aportar a un conocimiento de las realidades y de las complejidades. También la convocamos a Eugenia Corsi, cuando hubo que hablar de Rosario, en fin, tratarnos yo traté al menos de que los saberes que yo sabía que existían por afuera del Ministerio de Seguridad fueran parte de las decisiones de alguna manera. Con lo cual, me parece que a esta pregunta que hacía Camila sobre qué hace la antropología, ¿no? Desde la función pública, yo creo que uno o una nunca o sea, por lo menos trata de no abandonar o ser fiel a uno mismo, porque además comprende la realidad también desde ese punto de vista. Entonces, mi experiencia es que eso es efectivamente un recurso adicional, no quiero decir que otras disciplinas no lo tengan, que permite entender la complejidad de los problemas de otra manera, ¿no? Por lo menos agregando la perspectiva, las distintas perspectivas, porque yo creo que hay no solo la perspectiva del actor, sino son varias perspectivas las que uno trata de introducir en la función pública para poder entender mejor y contener, ¿no? Los conflictos. Os dejo aquí. A propósito de estos ejemplos, me parece interesante mirar también, digamos, en el caso del ICANN, del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, esta misma reflexión que hace Sabina me parece muy al lugar, sobre todo en el sentido de lo que implica esas antropologías por demanda, pongámoslo en esos términos, pero por una demanda que no necesariamente es esta demanda directa de las organizaciones y de la gente solicitándole a un antropólogo que ponga sus herramientas en función, digamos, de las causas que en muchos casos tienen esos sectores o estas poblaciones, sino que es un tipo de demanda más institucional, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, y seguramente me gustaría mucho, por ejemplo, que Miriam Jimeno, que también estuvo en este cargo y conoció el ICANN en un momento también muy importante
el instituto no había tenido un escenario, digamos, de solicitud y de demanda tan fuerte anteriormente, justamente porque estaba, digamos, de alguna manera visto, ¿no?, por los ministerios y por los otros sectores de gobierno, tal vez no estaba tan visible, ¿no? Sin embargo, yo creo que actualmente sí lo está, y básicamente lo está porque se ha intentado, digamos, a través de la perspectiva de muchos de los antropólogos que han pasado por allí, generar algún tipo de incidencia en otros campos de gobierno. ¿A qué voy? Entonces, esta idea, digamos, de la antropología por demanda institucional, pues resulta interesante, ¿no?, como categoría, y también, digamos, puede ser problemática porque puede generar muchas cosas cuando estamos hablando también de una demanda que implica una cierta voluntad política de quienes están en esos cargos, no hay que ser ingenuo en ese sentido. Entonces, en el caso, por ejemplo, nuestro, lo que hemos tenido sobre todo son solicitudes de investigaciones de conceptos y de peritajes, ¿no?, que permitan identificar, digamos, lugares donde la diferencia étnica y cultural puede o necesita, digamos, el Estado tener un mayor conocimiento sobre sus particularidades para poder tomar decisiones. Dos ejemplos en ese sentido. En este momento, digamos, parte también de las propuestas del Ministerio de Minas y Energía de Colombia tiene que ver con la formalización de la minería y sobre todo de poder, de alguna manera, trabajar sobre aquellas formas de minería tradicional y de pequeña minería que han sido invisibilizadas por una política minera extractivista enorme que han tenido los gobiernos anteriores. Ese proceso de formalización pasó por una solicitud que hizo ese ministerio ALGAN para poder hacer una investigación sobre en qué consistían las particularidades culturales, territoriales, de estas poblaciones que han dependido tradicionalmente de la minería y que han sido absolutamente invisibles para el Estado. Yo creo que en ese tipo de antropología, digamos, por demanda institucional, puede haber escenarios muy claves, ¿no?, para entender formas de hacer antropología pública, ¿no? Eso también tiene unas condiciones, ¿no?, y es que eso ha limitado o limita, o más bien hace perder iniciativa investigativa. Evidentemente, en el escenario público, las iniciativas investigativas están, es decir, en el instituto hay muchos investigadores haciendo investigaciones desde sus perspectivas y desde también sus criterios sobre lo que hay que investigar, pero la demanda que se hace sobre una institución de este tipo tiene o restringe de alguna manera los campos y las temáticas a lo que el Estado le ha impuesto como objetivo, si se quiere. Entonces, en este caso, es el tema patrimonial o es el tema de la diversidad étnica y cultural. Allí, ¿no?, en esos campos es donde las solicitudes aparecen. Entonces, hay una suerte de reducción, ¿no?, que hay que reconocer en esa antropología pública. Y por otro lado, también hay unas condiciones en términos de la forma en la que se hace esa antropología. ¿A qué me refiero? No es una antropología empezamos por el principio. Se pueden hacer muchas formas de antropología, pero al interior de estas instituciones, esas formas de hacer antropología son o actualmente tienen que ser formas colaborativas de investigación. No solamente en términos, digamos, de una perspectiva política o desde una perspectiva ética, ¿no?, sino incluso más allá de eso, es un imperativo, en el sentido de que no hay posibilidad de hacer formas de hacer investigación con poblaciones, con comunidades, con gente o sobre aspectos específicos de la realidad que no involucren también una cierta mirada hacia el Estado por parte de esas organizaciones diciendo es una exigencia mi participación allí, ¿no? Es decir, no es una cuestión ética la cuestión de la colaboración, es una cuestión necesaria y absoluta, porque si no, no puede haber esa investigación. No sé si si es clara la idea, pero me parece que eso es importante porque hay que reconocer también las posibilidades y las imposibilidades que tiene el ejercicio antropológico al interior de una institución pública, ¿no? Y esa es una suerte de
de imposibilidad, si se quiere poner en esos términos. No sé si tú hayas leído algo así de manera similar, Sabina. Sí, no, lo acabo de notar porque también creo que el modo en que uno hace las investigaciones que yo he hecho con una cierta demanda del Ministerio de Defensa en su momento, fueron investigaciones en grupo. O sea, para mí, una cosa que yo rescato es que no está uno o una sola trabajando, haciendo investigación, sino que hay un grupo de investigadores, también antropólogos, antropólogas, que permiten, porque los tiempos son más cortos, permiten trabajar, digamos, de una manera que los informes que uno termina ofreciendo sean informes un poco más robustos, que por supuesto están dirigidos a un ministro o ministra, estoy hablando de cuando no era ministra, ¿no? Que tienen que poder entender lo que uno le dice, que pueden tener más o menos tiempo, pero que necesitan como que uno afile un poco la mirada. Son colaborativas porque son colectivas con investigadores, antropólogos o antropólogas que participan por menos en mi experiencia, y también porque, bueno, uno siempre necesita la colaboración de los otros, ¿no? En este caso militares o gendarmes, la disposición a hablar, a querer compartir sus ideas, sin duda. Yo quería por ahí compartir algunas evaluaciones, digamos, que he hecho de todas estas experiencias, ¿no? Una la mencioné. En general, cuando uno trabaja en estas investigaciones a pedido o se ubica ya como antropóloga con un cargo en la función pública, tiene alguna destreza para identificar controversias, ¿no? Posicionamientos que generan disputas más o menos abiertas entre militares y conductores políticos, digamos, de los militares o de las fuerzas de seguridad, o al interior de estos espacios. Me parece que uno tiene un buen entrenamiento para registrarlo. La clave, me parece, es qué posición ocupamos nosotros en relación a esas controversias. Y ahí me parece que hay un elemento central siempre es ubicar la propia posición en esa controversia. Si es que no quiere decir estar de un lado o del otro, ni tampoco reconciliar las posiciones, sino tratar de tender algún puente para que dialoguen entre sí, ¿no? Ese es un poco, mi trabajo fue básicamente ir en esa dirección, encontrarlas, identificarlas, tratar de ponerlas en diálogo. Eso significó tener millones de acusaciones, ¿no? Obviamente. Pero bueno, por ahí fuimos. La otra que yo quería compartir es que, a diferencia estamos hablando de la desacademización de la antropología que planteaban ayer Eduardo y Pablo, para mí es una forma de la desacademización, porque la difusión de los resultados tiene una lógica totalmente diferente que la que tiene el mundo académico. Uno tiene que guardarse mucho más de lo que puede publicar o decir, y tiene que ser muy prudente en qué información, qué informe uno le da al funcionario, muchas veces las presiones para que esos informes circulen entre quienes fueron parte de la investigación. En fin, hay toda una negociación ahí, pero que tiene más valor la confidencialidad y la discreción a veces que la publicación, ¿no? Y la publicidad de los resultados. Y eso va de la mano de que también la responsabilidad sobre ese producto es distinta. Es distinto cuando uno publica un artículo, un capítulo o un libro, que cuando uno produce información o conocimiento que va a ir a un lugar que va a ejercer poder sobre aquellos sobre los cuales uno hizo su investigación. Entonces, me parece que esos son algunos aspectos de mi experiencia, y la otra cuestión que un poco vuelve al origen de por qué este recorrido es que la verdad es que no hay políticas públicas sostenibles en el tiempo si no tienen un mínimo consenso entre
quienes son objeto de esas políticas públicas. Y en el caso de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, contra las cuales se hace todo, casi todo, las políticas es cómo hacemos para ir contra, ¿no? Ir contra los militares, bueno, me parece que ahí sí que hay realmente un campo propicio para dar el lugar a quienes son objeto de esas políticas para poder participar de ellas. Y en la función pública, no tanto como ministra, porque el lugar del ministro o ministra es un lugar que la verdad que es bastante incómodo, porque uno está muy lejos de donde ocurren cosas. O sea, está cerca de donde ocurren algunas y muy lejos de donde ocurren otras. Pero sí, la experiencia de la Secretaría de Formación, casi todo lo que hicimos lo hicimos incluyendo a los militares en la discusión de qué hacer en la reforma, aun cuando obviamente no hubiera un montón de gente que no estuviera de acuerdo, pero por lo menos incorporamos una parte de ellos para tratar de definir con ellos, y la mayoría eran hombres, para dónde ir, ¿no? Y me parece que eso es algo que la antropología aporta, ¿no? Y es un poco esta idea de la colaboración, creo yo, ¿no? Llevada a la política pública. Bom, creio que estamos diante de uma discussão extremamente séria, que é entre a antropologia pública e a antropologia das políticas públicas. Até onde o conhecimento, há um imperativo ético que é dado na própria formação do antropólogo, né? E aí os antropólogos que estão na academia têm um papel fundamental na transmissão de um conhecimento fundado numa ética que vai sustentar a própria atuação do antropólogo. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma experiência de função pública, a não ser na academia, né? Mas tenho muito diálogo com os movimentos sociais, sobretudo no contexto das resistências aos projetos de desenvolvimento. Né? E o que eu tenho observado é a demanda do conhecimento antropológico do ponto de vista do Estado, mas também a demanda do conhecimento antropológico do ponto de vista das empresas, das grandes empresas, seja empresas da hidroeletricidade, sejam empresas de portos e navegação e mesmo do agronegócio, que no caso da experiência que eu tenho na Amazônia, é extremamente difícil estabelecer o distanciamento necessário do conhecimento na produção de relatórios, de informações, etc. Então, creio que aí, de acordo com a minha experiência e do que vocês falam, há um distanciamento a manter, né? Mas um distanciamento que cada vez é mais difícil no interior da função pública e, sobretudo, nas demandas, nas encomendas, na antropologia de encomenda, que vem do lado das empresas, sabendo de antemão que as empresas também não estão sós, né? Elas estão aliadas, né? O Estado também está aliado nesse processo. O que tem se discutido muito entre os antropólogos no Brasil também, que eu acho que é importante para todos nós, são os limites do papel do antropólogo no interior das funções públicas. Então, existe o antropólogo, mas a capacidade de intervenção do antropólogo no seu próprio exercício é muito limitada. Né? Ao contrário, há uma disputa no interior das instituições, né, contra o conhecimento do antropólogo e em torno de outras posições, etc. Queria ouvir um pouco vocês sobre isso antes de estender para a plateia. Sim?
Alguém falou alguma coisa? Não? Bueno, sobre este tema específico que toca Sonia, yo también quisiera hacer como una acotación en el sentido de que el hecho de que hoy en día haya más antropólogas y antropólogos en Colombia en el Estado no quiere decir que sea necesariamente todos con la misma perspectiva. Es decir, yo creo que hay gente de derecha y de izquierda, hay de todos los tipos, digamos, de formas de hacer antropología. Pero yo quería como llamar la atención sobre esas posibilidades y esas alternativas que se van generando también en el ejercicio mismo de ser funcionario público, qué tipo de antropología son las que están dando origen. Yo creo que hay que tener, digamos, en mente el hecho de que el Estado, y esto la antropología lo sabe bastante bien, el Estado traiciona, ¿no? El Estado siempre tiene una traición frente a lo que se genera como alternativa, digamos, de política pública, en el sentido de que suele homogenizar, suele aplanar, ¿no? Suele osificar las cosas, y algo que puede ser, digamos, muy positivo en determinado momento, 20, 30 años después puede ser el peligro mayor, justamente mantener ese tipo de perspectiva. Entonces, teniendo, digamos, esa óptica frente al Estado y los riesgos, digamos, de lo que implica el aparato, yo pienso que de todas maneras sí hay unas ciertas maneras de hacer antropología, unas perspectivas que pueden ser muy interesantes. Les pongo un caso que me parece a mí que es bastante importante, por lo menos para mí, es bastante importante, digamos, desde el punto de vista de lo que hemos hecho algunos antropólogos y antropólogas que hemos estado cercanos al movimiento social y que han tenido, digamos, una fuerte incidencia en esta perspectiva que planteaba también Sabina, de lo que implica ciertas formas de colaboración dentro de la investigación en antropología. Y es el caso de los campesinos en Colombia y lo que se ha logrado en el último año, después de muchos años en los cuales las organizaciones campesinas y el movimiento social campesino estuvo intentando reclamar un lugar diferente, digamos, al que se había previsto dentro de la Constitución del 91, y donde había una suerte de invisibilización de un gran sector, digamos, de la población que había sido absolutamente invisibilizado, un sector además que había sido la principal víctima, ¿no?, de la violencia en las últimas décadas, que había sido objetivo también no solamente del narcotráfico, sino también de formas de desplazamiento y violencia armada muy fuertes, que había sido además estigmatizado por el establecimiento, y que además había intentado de muchas maneras proponerle al Estado otro tipo de mirada sobre sí mismo y no había podido, ¿no? ¿Qué sucede con el caso de los campesinos en Colombia? Después de muchas movilizaciones que empezaron, digamos, a partir del 2010, 2020, 2011, 2012, esas movilizaciones fueron dando lugar a un reconocimiento también en la opinión pública de lo que implica ser campesino o campesina en Colombia. Y varios antropólogas y antropólogos acompañamos ese proceso durante muchos años, y la conceptualización o la teorización de lo que estaba dándose allí también un poco en contexto de la relación que existe entre la gente campesina y el Estado colombiano. Finalmente, el año pasado, y después de mucha cuestión donde también participó el ICANN directamente, que es donde yo digo, hay unas maneras en las cuales la institucionalidad pública funciona y tiene una capacidad de legitimar, evidentemente, pero también de visibilizar ciertas formas o ciertas luchas en una clave también de investigación antropológica colaborativa. Y fue una conceptualización que hizo el Instituto Colombiano de Antropología e Historia hace unos 5 o 6 años, lo que fue permitiendo ir posicionando unas maneras distintas de entender lo campesino, ir posicionando también unas lógicas diferentes para poder hablar sobre cómo reconocer ese mundo campesino por fuera de los habituales mecanismos multiculturales con los que cuenta el Estado colombiano. Y finalmente el año pasado ese trabajo de antropologías específicas, de organizaciones sociales
y de un campo político dispuesto y abierto se convierte en un artículo constitucional. Es decir, por fin, después de décadas, ¿no?, hay un reconocimiento de los sectores campesinos en la Constitución colombiana, más allá solamente de la iniciativa del gobierno nacional, que podemos decir se hizo a través de la participación de antropólogos, antropólogas y de las organizaciones sociales de la mano. Entonces, esos caminos, uno dice, ojalá fuera así todo exitoso, ¿no?, y todo pudiera como funcionar en esa lógica, pero como les decía, nosotros pensamos también que el Estado es traicionero y por lo tanto, digamos, hay que tener de alguna manera una cierta distancia frente a los logros que se pueden conseguir allí para que no suceda lo que ayer estaba advirtiendo Pablo Semán, de pensar que la oficialización de la posición es lo mismo que la hegemonía, ¿no?, y caigamos, digamos, en errores que ya se han cometido en otros espacios. En mi caso yo doy abierta a las preguntas, así que lo que vos digas, Sonia, que son moderadora, yo esperaría las preguntas. Vamos abrir 5 questões e aí as nossas conversadoras respondem. Una pregunta para Elena y luego una pregunta para las dos. A Elena te quería preguntar, vos hablas de antropología pública, ¿no? Entonces, quería ver si nos contabas qué entendés por antropología pública. Y luego para las dos, considerando que ambas, en el caso de Elena en el caso de Sabina, fue cabeza de una estructura burocrática, ¿no?, del Estado, si esa mirada antropológica que vos, Sabina, decías cuando tratabas de tender puentes, si esa mirada antropológica ustedes la pudieron o la implementaron también en esa estructura burocrática. ¿Se entiende? La estructura burocrática son personas, ¿no? Personas con las que uno comparte decisiones también, porque no es que las decisiones las toman, se toman, la verdad que las decisiones se toman colectivamente, pero no sé, yo la verdad es que no veía desde el cargo de ministra a la burocracia, veía compañeros y compañeras que desempeñaban funciones, que tenían obviamente responsabilidades y un conocimiento también por el lugar que ocupaban y por su experiencia que yo no tenía y que eso, bueno, significaba compartir, ¿no? Información y miradas y asesoramiento. Lo que sí debo decir es que dentro de esa estructura de gestión del ministerio, que tenía creo que 4 secretarías y como 6 subsecretarías y no sé qué cantidad de direcciones, más las 4 fuerzas federales, cada uno con su director, subdirector y otros y otras, sí lo que yo traté de hacer es tener una relación un poco más horizontal con todos, incluyendo las fuerzas de seguridad. Al punto que, eso obviamente era conversado con quienes estaban a cargo, pero no sé, me acuerdo de la experiencia de Rosario, que en un momento me pareció que era fundamental escuchar a quienes estaban en Rosario, no a los directores de la mayoría que conducían a quienes estaban aquí, sino a escucharlos a ellos, a escuchar qué es lo que ellos decían, qué tenían para decir sobre qué era estar aquí cumpliendo funciones. Y la verdad que descubrí cosas que de otra manera no hubiera descubierto si no hubiera
Entonces, en algún sentido me criticaban por eso, porque es un mecanismo de horizontalidad que hace que las jerarquías, la idea de esa autoridad, ¿no? Por ahí se pierda, pero para mí era una fuente de conocimiento. Cuando salió mi libro, que yo lo había terminado en el 2019, antes, si quieren imaginar que voy a ser ministra, la primera presentación fue en la Gendarmería, fue con ellos, y con personal, distinto personal. O sea que siempre traté como de tener escuchar a los otros, escuchar las voces de los otros o de las otras, tratar de estar en la mayor cantidad de reuniones. En el caso McCarthy, reuniones con vecinos de McCarthy, reuniones. Me hubiera encantado poder ir a McCarthy, pero bueno, hay cosas que se vuelven más complicadas. Pero me parece que esa fue un poco la orientación mía. No sé si eso es antropología, pero en algún sentido sí, porque yo conozco estando en la relación con el otro, no solo leyendo, sino estando en relación y escuchando a los o las otras. Bueno, con respecto a qué entiendo yo por antropología pública, pues estaba justamente, digamos, todas estas cosas que les estaba diciendo, es un poco lo que yo pienso que podría ser entendido por antropología pública. Ahora, entiendo también que hayan perspectivas que, por ejemplo, que traducen la noción de antropología pública de la versión, digamos, anglosajona. Esa no es la que yo quisiera como traer a colación. Es más, digamos, justamente desde la práctica de estar dentro de las instituciones del Estado, cuáles son las antropologías que se vienen haciendo y cuáles son las que se proponen y cuáles son los alcances que eso tiene. Entonces, a estas formas, digamos, hago una aclaración antes de eso, y es, el ICANN no hace política pública, ¿no? El ICANN hace investigación que es insumo para política pública, y eso es como muy clave de tener presente, porque tal vez una cosa que sí se ha intentado hacer por parte de varios colegas es dar una mayor trascendencia a qué se hace después de que se ha hecho la investigación, ¿no? Es decir, está el momento de cuando se formula la investigación, las preguntas, el posicionamiento que tiene el investigador, la investigadora, el desarrollo de la investigación, que tiene unas condiciones, bueno, todos conocemos, pero ¿qué se hace después de eso? ¿No? Las cuestiones que tienen que ver con divulgación, publicaciones y demás están muy bien, pero un poco lo que nosotros estamos intentando también presionar es que haya otro espacio más, ¿no?, de incidencia de esas formas de investigación, que tienen directamente que ver con cómo los resultados de investigación interpelan a los formuladores de política pública en diferentes escenarios. Hacia allá, digamos, es que quisiéramos como promover, ¿no?, esta investigación pública. Alguien me decía el otro día que ¿por qué no hablaba entonces de antropología de Estado? Suena horrible, suena súper estalinista hablar de antropología de Estado. Es una antropología pública, no es una antropología de Estado. Bueno, ahora sí. Gracias, colegas, por compartir experiencias tan dispares, ¿no? Estaba pensando que, así como Elena insistía en la necesidad de pluralizar las antropologías, lo que la mesa nos muestra es que también tenemos que pluralizar esa cosa que vamos llamando Estado. Ustedes me parece que están hablando, lo rico, que están hablando desde lugares de inserción muy diferentes. Desde la ABA, una cosa es comprometerse con los pueblos subalternizados, otra cosa es tener que estar abierto a una población general cruzada de antagonismos, cosas interesantes. Entonces me gustaría que desde esas diferentes experiencias, una discusión que solemos tener mucho en los congresos de antropología, que ¿cuáles son nuestros topes éticos? ¿No? Tenemos una serie de mandatos éticos, la confidencialidad es uno, etcétera. La privacidad cultural puede ser otro, pero ¿cuáles son esos topes, ¿no?, de la responsabilidad de cierto tipo de funciones públicas ejecutivas? Acaban contradiciendo percepciones que tenemos como antropólogas, ¿no?, que nos vienen de una vida que precede esa función pública. Experiencia.
Sí, no, eso es, o sea, los imperativos éticos son claves, ¿no?, en la gestión. Y en el caso mío, que implicaba conducir gente que hace uso de la fuerza pública, mucho más, y más aún porque nos tocó la pandemia y el confinamiento y la gestión de las restricciones a la circulación, todos vivimos. La verdad es que desde los lugares, por lo menos desde mi lugar, claramente hay sitios a los que uno no llega, ¿no? O sea, ese episodio que pasó en la pandemia, hubo una pelea tremenda en la cava, abuso de la fuerza de la gendarmería en pleno confinamiento, y otro episodio parecido en la 1114, menos grave. Bueno, ahí uno toma medidas de sanción, ¿no? O sea, ordena que haya sanciones y todo lo demás. No lo puedes evitar eso, ¿no? Ese es el punto. Eso no lo pudimos evitar. Como no pudimos evitar que mataran a un prefecto en un control a quemarropa. O que, digo, por las cuestiones éticas, ¿no? O sea, la exposición de este sector del Estado que tiene que hacer ejercicio de la fuerza pública hace que también ellos muchas veces se exceden y matan, y también muchas veces ellos mueren, ¿no? Nos pasó también durante el inicio de la flexibilización de las restricciones que un enfermo psiquiátrico asesinó a un policía federal en la avenida Figueroa Alcorta, ¿no? Quiero decir, doy ejemplos de eso como ejemplos donde las fuerzas también se excedieron, ¿no? Hay cosas que uno no puede, sobre las cuales no puede intervenir en el sentido que no puede prevenir. Todo aquello que yo sentía que sí podía prevenir, ¿no? O por lo menos hacer todo lo posible para prevenir, intenté hacerlo. Mencioné el tema Mascardi, que Claudia vos era también parte de los diálogos, pero no solo, porque... No, los diálogos de las conversaciones que privadas, sí, no, me refiero porque la mayor parte de esas conversaciones no eran públicas, eran privadas. Para mí Mascardi era una espada de Damocles, y es difícil decirlo públicamente porque me he comido todos los garrotazos habidos y por haber por resistir desalojo, represión, que era la presión permanente de todo el espectro, e inclusive interna, debo decir, por lo desarrollo. También interna, quiero decir, el espacio que me llevó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin embargo, nos plantamos, digamos, en la posición, hicimos lo que pudimos, que estaba a nuestro alcance, y durante mi gestión evitamos el desalojo. No pudimos evitar las embestidas del Poder Judicial porque no depende de nosotros, pero cuando yo me di cuenta que no podía parar eso, porque la fiscal Lindl avanzaba con pedidos de inspección y cosas delirantes, convoqué a los organismos de derechos humanos y les dije: necesito que ustedes sean parte de este escenario, y eso fue lo que pasó también, ¿no? Después pasaron cosas horribles, pero yo ya no estaba. Lo que quiero decir es que desde mi lugar, evitar la violencia, poner las fuerzas de seguridad en lugares como los que ahora está poniendo la actual ministra, queriendo hacer cumplir un protocolo que es imposible de cumplir. Por eso pasa lo que pasa, de balazos de goma indiscriminados, ataques con gas pimienta desmedidos. Bueno, fue todo lo que evitamos hacer durante la gestión. Lo que pasa con seguridad, también lo pasa con otras áreas, es que a veces las cosas que son exitosas no se pueden contar. No se pueden contar porque la catarata opositora externa e interna es muy grande. Todo aquello que refiere a evitar cortes, evitar conflictos. El conflicto de los tercerizados del ferrocarril fue uno de los conflictos que nosotros nos atravesó toda la gestión, y teníamos fogoneos internos, fogoneos externos, o sea, fogoneo de todos lados para reprimir, no lo hicimos, ¿no? Entonces,
y no lo hicimos tratando de hacer otras cosas. Ese es el principio ético, para que uno después en la cuestión pueda efectivamente llevarlo adelante o no. Bueno, a veces no depende realmente, no me refiero solo a mí, sino también al equipo con el que tratábamos de contener esas situaciones. Y hay motivos que tienen que ver también con el modo en que los medios de comunicación funcionan en Argentina, en la relación con la política, y eso da para otra charla. Bueno, yo creo que los imperativos éticos, bueno, no me enfrento a una situación como la de Sabina, para nada cercana, siquiera. Pero yo creo que sí hay una serie de escenarios que ponen, digamos, la perspectiva ética muy de frente, y digamos, en el caso de lo que nosotros hacemos, lo veo muy relacionado con los topes éticos de la investigación en antropología. No se mueven de ahí. Es decir, creo que ahí está, este es un lugar fijo y un lugar del cual tampoco nos queremos mover. Pero los márgenes de maniobra, evidentemente, desde la institución pública se reducen, ¿no? Y esa reducción pues implica también que hay que tener tal vez mayor previsión frente a los alcances, ¿no?, de cada una de las acciones institucionales que se llevan a cabo. Sí, yo Sonia. Bueno, muchas gracias. Realmente es súper interesante. Yo tengo unas consideraciones iniciales y después una pregunta muy precisa. Lo primero es lo que ya Claudia mencionó, que son inserciones muy diferentes en el Estado. Y otra cosa, una cosa es del Estado, otra cosa es del gobierno, como enseña la ciencia política, porque son fuerzas partidarias, tú estás en un gobierno de derecha es una cosa, en un gobierno de izquierda es otra, etc. Y hay jerarquías, ¿no?, en todos los lados. Entonces, especialmente en la seguridad. Y mi pregunta es, ¿cómo es una mesa de mujeres? ¿Cómo es la cuestión de género, ¿no?, la jerarquía y el patriarcalismo adentro del Estado? Porque me imagino que ustedes hayan encontrado eso de distintas maneras, especialmente en un lugar que tú lidias con tropas, ¿no?, porque son los detentores de la violencia legítima y a donde hay mucha testosterona, ¿no? Entonces, un poco que hablen de eso, desde sus posiciones de mujeres, por favor. Hay otra pregunta, ¿no? ¿Esta es la última? ¿Sí? ¿A dónde volver? ¿Entendí? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo te recibe?
sobre la experiencia de las mujeres en este caso. Bueno, no quiero sonar a algo que confunde gobierno con Estado. Evidentemente son dos cosas diferentes y parte de los desafíos que existen es empezar a pensar más allá de quienes estén hoy ocupando ciertos cargos, cómo lograr mantener una institucionalización de nuevas maneras de hacer gobierno, si se quiere. En ese sentido, yo creo que una de las cosas interesantes e importantes o que se han puesto, digamos, sobre la palestra pública en el caso colombiano es el lugar de las mujeres en el gobierno, a la cabeza de instituciones de Estado. Y creo que había habido, por lo pronto, digamos, una intencionalidad positiva que ha definitivamente como reconocido no solamente los temas de género, sino también la participación de mujeres en su diversidad, si se quiere, dentro también de los espacios de toma de decisiones. Entonces, claro, esas experiencias chocan un poco con una institucionalidad que ha estado todo el tiempo y históricamente armada, moldeada desde la masculinidad y desde el patriarcado. No es ni siquiera algo que estén reproduciendo los hombres que están hoy en esas instancias, sino que la misma institucionalidad es patriarcal y se resiente uno cuando está metido allí por las formas, digamos, con las que tiene que enfrentarse. Yo creo que la manera en que para mí ha sido esa experiencia no he resentido el asunto del patriarcado de manera directa desde el cargo que tengo, pero sí he tenido que enfrentarme a una serie, por ejemplo, de políticas que son, a mi modo de ver, muy patriarcales y que son muy difíciles también de transformar, incluso para la misma antropología. Y te pongo el caso concreto de cómo pensar la cuestión del patrimonio. Es decir, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia es una de las autoridades del patrimonio a nivel nacional. Y a mí el patrimonio me parece patriarcal. Es difícil, digamos, reconsiderar, ¿no?, las otras maneras de pensar qué es lo que está detrás del patrimonio que no sea patriarcal, ¿no? O cómo podemos hablar de esos escenarios de una manera más directa. Entonces, creo que ha sido un poco más en esos términos la experiencia que yo he tenido como mujer frente al ejercicio, si se quiere, de la función pública en este caso. Y se me olvidó lo que iba a decir, pero... Bueno, sobre la pregunta que hacía Gustavo respecto del hecho de ser mujeres, ¿no?, en cargos del Estado y en mi caso conduciendo a las fuerzas de seguridad. En el caso argentino hubo más tiempo, fueron más tiempo mujeres ministras de seguridad que varones. La primera ministra de seguridad fue mujer, luego le siguió la actual, la primera fue Garré, en el medio hubo 6 meses de un varón, después le siguió otra ministra en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que también era mujer, Cecilia Rodríguez, después siguió Bullrich, Patricia Bullrich, después seguí yo y bueno, después estuvo un varón, Aníbal Fernández, y ahora otra vez Bullrich, ¿no? Entonces las fuerzas de seguridad están relativamente acostumbradas a las mujeres, aunque no todas las mujeres somos iguales, claramente. Yo tuve muchas más dificultades con el ámbito político que con la fuerza de seguridad. Los problemas más grandes los tuve con ellos y con ellas también, es decir, con quienes eran mis compañeros, compañeros sobre todo varones, ¿no? La dificultad más grande fue ahí. No la percibí con las fuerzas de seguridad, muchos de los cuales yo los conocía de hacer trabajo de campo también, ¿no? Me conocían de otro rol.
para ellos es un poco más fácil ubicar a una persona en un lugar jerárquico, aún siendo mujer. Para la política no. No, hay una disputa muchas veces permanente, ¿no? Y no siempre es frontal. La mayor parte de las veces es con operaciones mediáticas, ¿no? Con otro tipo de recursos bastante menos audaces o valientes. Y después lo que sí debo decir es que mi perspectiva en relación con las Fuerzas Armadas y de seguridad estuvo un poco ubicada en un lugar típico de género, ¿no? Que es el de la educación, el bienestar, el cuidado, ¿no? Del personal, aspectos que por ahí tienen más que ver con la ética del cuidado que con la ética de la justicia, ¿no? Que es una de las distinciones que hacen un sector de feminismo sobre qué hacemos las mujeres. Reconozco que yo tengo una sensibilidad en relación a ese aspecto de fuerzas de seguridad que, insisto, en el campo progresista suelen ser vistas solo como enemigos, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta del compañero, que es la recepción. Yo la verdad que no he sentido rechazo, pero bueno, por ahí tienen que hablar los colegas o las colegas, no yo de eso, ¿no? Tuve mucho más rechazo cuando empecé a hacer trabajo de campo con la policía, porque prácticamente no había en antropología estudios con la policía, en actividades operativas. Había un primer estudio que había hecho Mariana Sirimarco, pero fue sobre la formación y no sobre la actividad operativa. Y después en el 2008-2009 recién se publica el trabajo de Máximo Badaró, que era sobre las Fuerzas Armadas, pero también en el ámbito educativo. Pero he recibido comentarios de personas que yo dirigía, de estar en cursos donde había colegas que, sin hablar de mí, criticaban esa idea de que uno es cooptado por el enemigo porque hace trabajo de campo con ellos, ¿no? Después no, qué sé yo, chistes, ¿no? Gente que te hace la venia, que saluda con la venia, esas pavadas que a veces... Pero no me ha pasado recientemente, me pasaba más antes. Rapidamente queria voltar à questão dos imperativos éticos, né, que você perguntou. Eu acho que, de certo modo, nós três deixamos claro, né, que há um imperativo ético que são aqueles vinculados à investigação antropológica. Esse não há como arredar o pé, né? Os imperativos éticos da própria pesquisa, da própria produção de conhecimento antropológico. No caso específico da ABA, evidentemente que a ABA ela não abarca todos os antropólogos do Brasil, né? São apenas aqueles que são associados à associação. Mas, de todo modo, há um estatuto ético, né, que deve ser observado e, vez por outra, é acionado esse estatuto. Mas, por outro lado, esses lugares que eu mencionei, que a ABA tem diretamente essa interferência por meio de conselhos, etc., eles são lugares públicos. E os lugares públicos são, justamente porque são públicos, eles são mais fáceis de ser controlados e os imperativos éticos são mais fáceis de ser observados, né? Então, isso não há uma relação, seja de segredo, ou seja de revelação de algo. São todos posicionamentos públicos, né, sobre determinados assuntos, nos quais aqueles antropólogos que participam são especialistas. Então, não é qualquer antropólogo também. São, como há muitas antropologias, há os domínios nos quais esses antropólogos atuam. No que diz respeito
patriarcalismo? Sempre. Todas as vezes. Sempre. Todas as vezes. Na minha experiência pessoal, que tive que atuar, emitir um parecer sobre determinada situação, sobre determinado contexto antropológico, por exemplo, no caso dos deslocamentos compulsórios, as respostas foram machistas. Elas começam sempre machistas e depois maldosas, né, que é algo que se segue ao machismo. Sobretudo, como eu nunca fiz antropologia por encomenda, nunca tive função pública, então é muito difícil eu me posicionar sobre isso. Mas, na minha prática, na minha relação, nas demandas que recebo, nos pareceres que emito, nos grupos de pesquisa que participo e que debato os assuntos, as posições são sempre machistas. E, para finalizar, eu gostaria de dizer que a gente mencionou os imperativos éticos vinculados à pesquisa antropológica. Eu gostaria de acrescentar os imperativos éticos relativos aos direitos. Dos direitos socialmente assegurados, não temos como arredar a pé. Direitos não se negociam, nenhuma circunstância. Então, são imperativos que dizem respeito, no meu modo de ver, à investigação antropológica e direitos que dizem respeito à cidadania, que é uma conquista da sociedade. Bom, agradecemos muito a todos e a todas vocês. Agradeço imensamente às minhas brilhantes colegas. Foi um prazer enorme participar também. Boa noite a todos e a todas.